Bueno, bienvenidos todos, todas a este club de lectura de El Capital. De nuevo nos reunimos una vez más, los que estamos aquí presentes y los que se vayan sumando a lo largo de esta sesión, para leer un poco más del libro 1 de El Capital, ¿no? El tema que nos convoca a todos semana con semana. La semana pasada tuvimos una sesión un poco de repaso y también vimos un tema muy peculiar que está presente en uno de los textos inéditos que escribió Marx antes de morir y que no vieron la luz hasta años después, hasta 1933 en la Unión Soviética, donde abordamos el tema de la subsunción real y la subsunción formal. Dos temas que son muy filosóficos en naturaleza, son también parte muy importante de la teoría de la historia de Marx o la idea que Marx tiene acerca de la historia, de cómo funciona la historia y cómo va avanzando. Y ahí también veíamos que estos dos conceptos, subsunción formal y subsunción real, representan, digámoslo así, dos fenómenos que suceden en las sociedades capitalistas y que tienen que ver justamente con el plusvalor, que es aquello donde nos quedamos hace dos sesiones. El plusvalor, ya sabemos, para este momento, es aquella porción de valor que produce el obrero durante un proceso laboral capitalista, pero que no regresa en la forma de salario al obrero, sino que se lo queda el capitalista. Y más adelante ese plusvalor se convertirá en la ganancia que va a percibir el capitalista. Entonces, eso es el plusvalor y la subsunción formal es el primer momento en donde históricamente pasamos de las formas de organización precapitalistas, aquellas formas de organización tradicionales que estaban sobre todo ligadas a la tierra, y se convirtieron lentamente en lo que nosotros en la actualidad conocemos como capitalismo. Y ese primer momento es el proceso de la producción del capital relativo, no, perdón, capital absoluto. El segundo momento, el de la subsunción real, sería aquel en el cual esos viejos modos de producción fueron transformados en su naturaleza para introducir todo tipo de mecanismos que le permiten al capitalista extraer más plusvalor del que antes le era posible en un primer momento. Y eso sería subsunción real, que es equivalente a aquello que conocemos como el plusvalor relativo. Entonces, el día de hoy vamos a analizar cómo se cuantifica la cantidad de valor que nos extrae el capitalista en lo que Marx llama la tasa del plusvalor. Este ya es un tema propiamente económico, es un tema básicamente de ciencia económica y como tal es una cuestión puramente técnica. Es un cálculo que se lleva a cabo con ciertas variables, con ciertos términos matemáticos que vamos a analizar el día de hoy. Además, el capítulo es muy corto, es un capítulo que yo creo que es muy simple, aunque como siempre Marx nos va a complicar las cosas, ya veremos cómo, pero les voy a ir compartiendo la pantalla. Ya deberían estar viendo aquí en sus pantallas el texto del Capital. Y última cosa antes de mencionarles, antes de dar comienzo a esta lectura, es que la semana pasada, o más bien esta semana, el martes pasado, nuestro querido amigo el Doc Janks, que ya nos hizo el favor en una ocasión de venir a platicar con nosotros, y su servilleta, hicimos una exposición en el seminario de crisis y contradicción de la UACM que Jankel está coordinando. En la exposición hablamos específicamente sobre un capítulo del libro tercero del Capital, es decir, muchísimo más adelante de lo que estamos nosotros, pero en ese capítulo o en esa exposición intenté rescatar varios conceptos que aquí en el club de lectura hemos estado consultando y relacionarlos con aquellas cosas que hemos estado viendo en ese otro seminario, ¿no? Ya les pasaré
la grabación para que ustedes la puedan ver. La gente del YouTube va a tener, los remito a ustedes a que vayan al canal de Yankel. Lo voy a poner por ahí en la descripción del video. Pero yo creo que es un tema muy importante porque el capítulo 15 del libro 3 es un capítulo que, por así decirlo, redondea el argumento que estamos rastreando en el Capital, ¿no? Ese argumento de cómo las leyes inmanentes del modo de producción capitalista van minando el fundamento mismo de ese modo de producción y por lo tanto lo determinan como un modo de producción transitorio, un modo de producción, un momento histórico que está anclado entre dos polos, que serían el polo de la prehistoria, que es todo lo que hemos vivido como humanidad hasta este momento, y el polo de la historia, que sería aquel momento en donde la humanidad se puede erigir ya no como un grupo de clases antagónicas, sino como una, digámoslo así, unidad orgánica que funciona a partir de principios racionales, ¿no? Aquello que Marx denomina comunismo o socialismo. Mi exposición versó justamente acerca del aspecto histórico, acerca de la teoría de la historia o el pensamiento histórico de Marx. Entonces, yo creo que es una forma de abordar la cuestión sin entrar directamente a los temas puramente económicos, de los cuales se encargó Yankel. Entonces, yo creo que ustedes le van a encontrar mucho punto para reflexión, ¿no? Entonces, como les digo, el día de hoy vamos a leer la tasa del plusvalor, que es el grado de la explotación de la fuerza de trabajo. Y es un tema, les digo, bastante simple, bastante fácil de captar, pero si hay cualquier duda, si hay cualquier necesidad de aclaración, levanten la mano o interrúmpanme. Ustedes ya saben que pueden hacerlo en cualquier momento. Voy a comenzar a leer y ahorita le damos la palabra a alguien más, ¿de acuerdo? Entonces, la tasa del plusvalor. Número 1, el grado de explotación de la fuerza de trabajo. El plusvalor generado en el proceso de producción por C mayúscula es el capital adelantado, o en otras palabras, la valorización del capital del valor del capital adelantado C, se presenta en un primer momento como excedente del valor del producto sobre la suma de valor de sus elementos productivos. Ya les había dicho en nuestra sesión de repaso, les había hecho hasta la grafiquita, donde en el valor global del producto están involucrados tres cosas: el valor de los medios de producción, el valor de las materias primas, instrumentos de trabajo, etcétera, 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 el valor del capital variable, que sería el salario del obrero, y una porción de valor que no estaba antes puesta en estas dos cosas que el capitalista compró en el mercado como mercancías: los medios de trabajo y el salario, la fuerza de trabajo. A los medios de trabajo los llamamos capital constante. Al salario o fuerza de trabajo lo llamamos capital variable. ¿Y por qué es variable? Bueno, en el proceso laboral, el trabajador o el trabajo se encargan de, número 1, conservar los valores de esos medios de producción, de esas cosas inanimadas, en el valor global de nuestro producto. Eso lo hace durante el proceso laboral mismo. Pero al mismo tiempo, esa fuerza de trabajo, aunque tenga un valor en el mercado, no es ella misma valor. Entonces no tiene nada que conservar. Lo que hace la fuerza de trabajo es producir valor nuevo, que no estaba objetivado en algo. Porque la fuerza de trabajo no es un objeto, no es una cosa, es una actividad. Es una acción que se lleva a cabo en el tiempo. Entonces, la fuerza de trabajo va produciendo valor nuevo y produce primero el equivalente a su costo en el mercado, el salario del obrero. Ese primer periodo de producción se llama la reproducción de la fuerza de trabajo, porque lo único que hace es volver a poner aquello que al capitalista le costó
conseguir esa fuerza de trabajo. El segundo periodo de la producción sería la valorización propiamente dicha. Cuando la fuerza de trabajo pone más valor del que estaba en los medios de producción y en su salario. Y esa valorización, ese valor extra, es el plusvalor. Entonces, cuando dice aquí Marx, se presenta en un primer momento como excedente del valor del producto sobre la suma de valor de sus elementos productivos, a eso es a lo que nos estamos refiriendo. La suma de valor de sus elementos productivos serían medios de trabajo y fuerza de trabajo, capital constante y capital variable. Y el excedente de valor del producto sería ese plusvalor que se originó en la valorización de los valores ya asentados que estaban antes. Entonces, eso nos estamos refiriendo. El del capital C se subdivide en dos partes. Una suma de dinero C minúscula, que se invierte en medios de producción, capital constante, y otra suma de dinero B minúscula, que se gasta en fuerza de trabajo, capital variable. C representa la parte del valor transformada en capital constante, B la contenida en el capital variable. Eso es básicamente lo que ya estaba diciendo. En un principio, pues, C mayúscula es igual a C minúscula más C más B minúscula. Por ejemplo, el capital adelantado de 500 libras es igual a 410 libras de capital constante más 90 libras de capital variable. Ya estamos aquí haciendo matemáticas, maldita sea. Diablos, Marx, nos estás poniendo a hacer cálculos. No se preocupen, son cálculos muy simples. Al término del proceso de producción, surge una mercancía cuyo valor es igual a capital constante más capital variable más plusvalor, donde P minúscula es el plusvalor. Por ejemplo, 410 libras de capital constante más 90 libras de capital variable es más 90 libras de plusvalor. El capital originario C se ha transformado en C apóstrofe. Ha pasado de 500 libras a 590 libras. La diferencia entre ambos es igual a P, un plusvalor de 90 libras. Como el valor de los elementos de la producción es igual al valor del capital adelantado, es en realidad una tautología decir que el excedente del valor del producto sobre el valor de sus elementos productivos es igual a la valorización del capital adelantado o igual al plusvalor del producto. Es algo que simplemente se sigue a partir de las cantidades que estamos manejando, ¿no? De las variables matemáticas en nuestra... Perdón, estoy organizando aquí mis ventanas. En nuestra consideración. Denme un segundo. Mi mouse se vuelve loco de vez en cuando. Listo. Si ustedes no pueden ver bien la pantalla, avísenme, pero ya debe estar todo en orden. Esta tautología exige, con todo, mayores precisiones. Lo que se compara con el valor del producto es el valor de los elementos productivos consumidos en la transformación, en la formación de aquel. Ahora bien, como hemos visto, la parte del capital constante empleado compuesta por los medios de trabajo solamente transfiere una parte de su valor al producto, mientras otra parte subsiste bajo su vieja forma de existencia. Cuando nosotros hacemos uso de una máquina, la máquina sigue existiendo, aunque una pequeña porción del valor de esa máquina, por el uso que el trabajo hace de ella, pase al valor del producto global. Como la última no desempeña papel alguno en la formación del valor, se ha de hacer aquí abstracción de ella. Si la introdujéramos en el cálculo, nada variaría con ello. Supongamos que el capital constante es igual a 410 libras. Se compone de materia prima por 312 libras y materiales auxiliares por 44 libras, y que en el proceso se desgasta maquinaria por 54 libras, ascendiendo el valor de la maquinaria empleada realmente a 1054 libras. Solo calculamos como adelanto para la creación del valor del producto 54 libras. O sea, el valor que la mercancía pierde en virtud de su función y que por consiguiente se transfiere al valor del producto.
Si en el cálculo incluyéramos las 1000 libras que siguen existiendo bajo su vieja forma de máquina de vapor, etcétera, tendríamos que hacerlas figurar en ambas columnas, en la del valor adelantado y en la del valor del producto. Y obtendríamos así, respectivamente, 1500 y 1590 libras. La diferencia o plusvalor sería como siempre de 90 libras, a menos que del contexto se infiriera lo contrario, pues por capital constante adelantado para la producción de valor entendemos siempre el valor de los medios de producción consumidos en la producción y solo ese valor. Hasta aquí todo bien, ¿no? Marx simplemente nos está diciendo cómo estamos dividiendo las cantidades, cómo estamos haciendo aquí el cálculo. Entonces, esto supuesto, volvamos a la fórmula capital global, capital mayúscula, es igual a capital constante más capital variable, que se convierte en capital con añadiduría, con plusvalor, que sería ese mismo capital constante más ese mismo capital variable más plusvalor. Esta fórmula aquí. Y precisamente por ello transforma a capital constante, capital global en capital con plusvalor, capital modificado, acrecentado. Sabemos que el valor del capital constante no hace más que reaparecer en el producto, simplemente se le conserva, como decía yo. El producto de valor generado efectivamente y por primera vez en el proceso difiere pues de ese valor del producto conservado en el proceso. No es por ende como parecería a primera vista, capital constante más capital variable más plusvalor, o sea, 410 libras más 90 libras más 90 libras, sino únicamente capital variable más plusvalor, o sea, 90 libras más 90 libras. ¿Qué está diciendo aquí Marx? El capital constante, como solamente se conserva, realmente lo que se está cambiando, lo que está en proceso de producción, lo que antes no existía y ahora sí, es el valor del capital variable y el plusvalor. Por eso solamente nos vamos a quedar con estas dos variables, capital variable y plusvalor. El constante, como es un término constante, no lo vamos a considerar en nuestro cálculo para la tasa del plusvalor, porque lo único que hace es reaparecer, es algo que se mantiene igual. Lo que cambia son estos dos. Entonces, solo estos dos nos interesan. No 580 libras, sino solamente 180 libras. Si el capital constante fuera igual a cero, en otras palabras, si existieran ramos industriales en lo que el capitalista no se viera obligado a utilizar medios de producción producidos, ni materia prima, ni materiales auxiliares, ni instrumentos de trabajo, sino únicamente materias que le brinda la naturaleza y fuerza de trabajo, no sería necesario transferir el producto a ninguna parte constante del valor. Recuerden ustedes que en algún momento Marx nos había dicho, cuando ya está establecida la relación social que es el valor, es decir, cuando las mercancías ya revisten la forma de forma-valor, es decir, la capacidad de ser intercambiadas en el mercado, estas mercancías ya no necesitan, ya no es obligatorio para ellas ser al mismo tiempo valor de uso, en el sentido de una forma físico-química, en el sentido de un cuerpo. Pueden ser valores de uso y por lo tanto representar valor, cosas muy abstractas, como por ejemplo títulos de propiedad y más abstractos si lo queremos, el placer que el cuerpo puede generar, la ambición de una persona, el honor, todo ese tipo de cosas son canjeables, son intercambiables, son vendibles y comprables. Por ejemplo, el honor de un juez que es comprado por alguien para que lo saque de la cárcel es una mercancía más en el mercado, en muchos casos, ¿no? Sobre todo en este país. Entonces,
El honor no tiene un cuerpo donde se almacene, no es una cuestión portable, pero es mercancía o puede ser mercanciable. Entonces, hay ciertas cosas que podrían no tener ningún tipo de capital constante detrás para su producción. Únicamente materia natural. Marx está pensando aquí, por ejemplo, en el mar o en las selvas o en yacimientos petroleros. Pero podríamos nosotros también pensar que como materia natural está la organicidad de la persona que sueña con el honor que está siendo intercambiable. Entonces, este tipo de cosas no tienen capital constante, pero aún así pueden ser parte de una industria en la cual capitalistas siguen extrayendo plusvalor de las personas que están trabajando. Por ejemplo, en la prostitución, las sexoservidoras o les sexoservidores, eh, no por el hecho de no contar con cuerpos intercambiables de mercancías, no están mercanciando la propia cualidad de sus cuerpos personales y haciendo con ello que adquieran forma de valor de uso y representen en el mercado valores que se intercambian. El proxeneta, el chulo, que está explotando a estas personas que son víctimas de explotación sexual, lo que está haciendo es fungir la función del capitalista en este caso. Y ahí está extrayendo plusvalor de las personas que están trabajando, que en muchos casos reciben una forma de sueldo, forma de salario, que es menor al valor total del producto que el chulo está intercambiando en el mercado y cuya parte excedentaria regresa a él en la forma de ganancia. Entonces, eso es lo que estamos pensando en este momento, ¿no? Entonces, este paréntesis amplio únicamente para acotar esta cuestión. No sería necesario transferir el producto ninguna parte constante del valor. Es decir, en estos casos, como el de la explotación sexual, aún así, aunque no haya máquinas detrás o materias primas en su utilización, podemos seguir calculando la tasa de explotación o la tasa de plusvalor. Dejaría de existir ese elemento del valor del producto en nuestro ejemplo de 410 libras, pero el producto de valor de 180 libras que contienen 90% de plusvalor, digo no, 90 libras de plusvalor, sería exactamente de la misma magnitud que si el capital constante representara la máxima suma de valor. Tendríamos que capital global es igual a 0 más capital variable, lo cual significa que el capital global sería únicamente la porción de capital variable. Y capital valorizado sería capital variable más plusvalor, capital valorizado menos capital inicial, capital adelantado, como siempre, sería igual a únicamente el plusvalor, porque es aquello, esa porción de valor que los diferencia. A la inversa, si el plusvalor fuera cero, o en otras palabras, si la fuerza de trabajo cuyo valor se adelanta en el capital variable solo hubiera producido un equivalente, tendríamos que capital adelantado sería igual a capital constante más capital variable. Y capital valorizado, el valor del producto, sería igual a capital constante más capital variable más cero porque no hay plusvalor. En este caso tendríamos que pensar en operaciones mercantiles o operaciones de producción donde al final del día no haya ganancia, donde el capitalista quede tablas. Qué mal capitalista. Por consiguiente, capital adelantado más capital valorizado, capital adelantado sería igual a capital valorizado. Realmente no habría valorización. El capital adelantado no se habría valorizado. Ya sabemos en realidad que el plusvalor es una simple consecuencia del cambio de valor que se efectúa con el capital variable, la parte del capital convertida en fuerza de trabajo y por tanto que el capital variable más plusvalor es igual a capital variable más la diferencia en ese capital variable, un incremento del capital variable.
pero el cambio efectivo de valor y la proporción en que ese valor varía se oscurecen por el hecho de que a consecuencia del crecimiento de su parte constitutiva variable, también se acrecienta el capital global adelantado. Era de 500 y pasa a ser de 590. El análisis puro del proceso exige, por tanto, prescindir totalmente de aquella parte del valor del producto en la que solo reaparece el valor constante del capital. Por ende, considerar que el capital constante C es igual a cero, aplicando así una ley matemática que rige cuando operamos con magnitudes variables y constantes y cuando las magnitudes constantes solo están relacionadas con las variables por medio de adiciones o sustracciones. Entonces, todo esto simplemente para decir, aquí en el cálculo de la tasa de explotación, la tasa de plusvalor, vamos a hacer como si el capital constante fuera igual a cero, porque lo que nos interesa realmente es el cambio en el capital variable, su magnitud y la transformación de esa magnitud. Lo demás no nos interesa porque se mantiene, es constante. Queremos ver aquí el movimiento, el cambio. Otra dificultad deriva de la forma originaria que reviste el capital variable. Así, en el ejemplo precedente, el capital valorizado es igual a 410 libras de capital constante más 90 libras de capital variable más 90 libras de plusvalor. Pero 90 libras de plusvalor constituye una magnitud dada. Perdón, 90 libras constituye una magnitud dada y por ende constante, por lo cual no parece congruente el operar con ellas como una magnitud variable. Sin embargo, 90 libras de capital variable son aquí en rigor solo un símbolo del proceso que recorre ese valor. Recordemos que aunque el capital variable, aunque la fuerza de trabajo tenga un valor en el mercado, cueste una cierta cantidad dineraria que está representada en el salario del obrero, ese capital variable que se ha comprado como fuerza de trabajo no es valor. Su valor se va creando en el proceso laboral, pero ella misma, fuerza de trabajo y capital variable, no es valor, no tiene el valor todavía. Su trabajo es crearlo. La parte del capital adelantada en la adquisición de fuerza laboral es una cantidad determinada de trabajo objetivado y por consiguiente una magnitud constante de valor, al igual que el valor de la fuerza de trabajo adquirida. Pero en el proceso de producción mismo hace su aparición, en lugar de las 90 libras, la fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma. En vez de trabajo muerto, trabajo vivo. En lugar de una magnitud estática, una fluente, o bien una magnitud variable donde había una constante. El resultado es la producción de capital variable, más el incremento de ese mismo capital variable. Desde el punto de vista de la producción capitalista, todo ese tránsito es el automovimiento del valor, constante en un principio que ha sido convertido en fuerza de trabajo. A él se le acreditan el proceso y su resultado. Por tanto, si la fórmula de 90 libras de capital variable o valor que se valoriza a sí mismo aparece como contradictoria, no hace más que expresar una contradicción inmanente a la producción capitalista. Este argumento está súper interesante, ¿no? Marx está utilizando un recurso matemático para exponer cómo la contradicción interna del modo de producción capitalista, de la naturaleza de este momento histórico que estamos viviendo, nos crea esta contradicción aparente, una contradicción que solo es contradicción cuando estamos en una forma de conciencia, en un modo de entendimiento que no es dialéctico, básicamente, ¿no? Que no toma como elemento para dar cuenta de la realidad
el movimiento efectivo de las cosas. Solo las ve como cosas, como algo estático que no tiene dentro de sí una dinámica interna. Esa es una de las razones, creo yo, por las cuales el pensamiento dialéctico y el método dialéctico es un recurso extremadamente útil para pensar la realidad. Justamente nos salva de esa reificación o cosificación que convierte a cosas que son dinámicas en cosas estáticas. A primera vista, resulta sorprendente que equiparemos con cero el capital constante. Sin embargo, esto ocurre continuamente en la vida diaria. Si alguien, por ejemplo, quiere calcular las ganancias de Inglaterra en la industria algodonera, lo primero que hace es descontar el precio pagado a los Estados Unidos, la India, Egipto, etcétera, por el algodón. Esto es igualar a cero, perdón, el valor del capital que se limita a reaparecer en el valor del producto. Es verdad que no solo tiene su gran importancia económica la producción, la proporción entre el plusvalor y la parte del capital de la cual aquel surge directamente y cuyo cambio de valor representa, sino también su proporción con el capital global adelantado. En el libro tercero, aquel del que le estaba hablando hace rato, examinaremos circunstanciadamente esta proporción y la vamos a llamar tasa de la ganancia, ya no de plusvalor. Para valorizar una parte del capital mediante su conversión en fuerza de trabajo, es necesario que otra parte del capital se transforme en medios de producción. Para que funcione el capital variable, es menester se adelante capital constante en determinadas proporciones. Conforme al carácter técnico determinado del proceso laboral, la circunstancia, sin embargo, de que para efectuar un proceso químico, la circunstancia, sin embargo, de que para efectuar un proceso químico se requieren retortas y otros recipientes, no obsta para que en el análisis hagamos abstracción de las retortas. Cuando estamos haciendo aquí fórmulas químicas, cuando, por ejemplo, no sé, analizamos la fórmula del agua, ¿no? H2O. Sabemos que está compuesta de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, pero en ningún momento dentro de nuestra consideración abstracta estamos tomando en cuenta el vaso donde el agua está colocada. ¿Para qué lo haríamos? Simplemente nos interesa la forma en que se recombinan los elementos químicos. En la medicina en que se analizan en sí, esto es, en forma pura, la creación, en la medida en que se analizan en sí, esto es, en forma pura, la creación de valor y la variación experimentada por el mismo, los medios de producción, esas formas materiales del capital constante, se reducen a proporcionar la materia a la que debe fijarse la fuerza líquida creadora de valor. Por tanto, la naturaleza de esa materia es indiferente. Tanto da que sea algodón o hierro. También es indiferente el valor de dicha materia. Debe existir una masa suficiente, debe existir en una masa suficiente como para poder absorber la cantidad de trabajo que habrá de gastarse en el proceso de producción. Una vez dada esa masa, por más que su valor aumente o disminuya, o aquella carezca de todo valor, como en el caso de la tierra y el mar, esas circunstancias no habrán de afectar el proceso de creación y valorización del valor. Por de pronto, pues, el capital constante lo igualamos a cero. El capital adelantado, en consecuencia de capital constante más capital variable, se reduce al capital variable y el valor del producto de capital constante más capital variable más plusvalor a el producto de capital variable más plusvalor. Si suponemos que el producto de valor es de 180 libras, en las que se representa el trabajo fluente a lo largo de todo el proceso de producción, para obtener el plusvalor de 90 libras,
tendremos que descontar el valor del capital variable de 90 libras. El guarismo 90 libras, es decir, el número, es igual a plusvalor. Expresa aquí la magnitud absoluta del plusvalor producido. Voy a hacer un paréntesis. Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha bien, Pablo. Perdón, está atorada la computadora, no sé qué esté sucediendo. Denme un segundo, chicos. Creo que ya. Déjenme cerrar aquí algunas cosas. Bueno, les decía, voy a hacer un paréntesis. Es un paréntesis breve, ¿no? En la nota anterior que pasamos por acá, dice, ni qué decir con Lucrecio que nil posee creari de nihilo. Nada puede crearse de la nada. Creación de valor significa conversión de fuerza de trabajo en trabajo, es decir, puesta en acción de algo. Por su parte, la fuerza de trabajo es, ante todo, materia natural transformada en organismo humano. Aquí, este es un tema del que Enrique Dussel se dedica a hablar en extenso, porque Dussel hace mucho énfasis en que el plusvalor viene a partir de una nada. Es algo que se crea de la nada, pero no es una nada absoluta. No es la nígilo de la cual está hablando Lucrecio. No es, por así decirlo, la nada de la cual Dios creó al mundo, creó la existencia. Es la nada determinada del capital. Si imaginamos nosotros al capital como un círculo, para tenerlo en una forma diagramal, digamos, el capital es este círculo de aquí, lo que está fuera del capital sería su nada. Es una nada relativa o determinada al capital. Y por lo tanto, el plusvalor viene de una nada relativa. Esa nada relativa o determinada sería el trabajador, la persona, la humanidad que se está poniendo en acto y siendo subsumida al interior del capital. Luego entonces, diría Enrique Dussel, lo que tenemos aquí es una cuestión ética o una cuestión moral, porque tiene que ver, número uno, con la práctica, con la praxis y específicamente con un discurso, por eso es ética, un discurso crítico, eso es la ética, un discurso crítico sobre la moral, que nos habla acerca de la práctica y de cómo una cosa toma de fuera de sí algo que no le pertenece. Entonces, ahí hay un tránsito de su exterioridad a su interioridad. Marx nos hace notar aquí que no se trata de una nada absoluta. No es que el valor venga así por acto de magia, sino que lo que hay realmente son cuerpos humanos y más que nada inteligencias humanas, esencia humana, que son absorbidos por el capital. Entonces, únicamente aquí, por si ustedes han escuchado a Enrique Dussel o alguna vez han leído a Dussel o lo llegarán a leer y escuchan esa extraña frase que siempre dice Dussel de el plus valor es la nada del capital. Bueno, ¿qué chingado significa eso, no? Pues significa esto, que viene de fuera del capital, pero que no es, y aquí es lo importante, no lo tenemos que confundir con una nada absoluta, es una nada determinada, una negación determinada en sentido hegeliano. Pero su magnitud proporcional, la del plusvalor,
y por tanto la proporción en que el capital variable se ha valorizado evidentemente está determinada por la proporción entre plusvalor y el capital variable, expresándose en esta, esta división, en esta proporción entre el plusvalor arriba y capital variable abajo. En el ejemplo que figura más arriba, pues 90 libras entre 90 libras es igual a 100%. Denomino a esta valorización proporcional del capital variable o a la magnitud proporcional del plusvalor, tasa del plusvalor. Ahí lo tenemos. Así se calcula la tasa de plusvalor. Listo, ya acabamos. Lo que sigue es simplemente ver ejemplos. Como hemos visto, durante una parte del proceso laboral, el obrero se limita a producir el valor de su fuerza de trabajo. Esto es, el valor de sus medios necesarios de subsistencia. Como actúa en un régimen que se funda en la división social del trabajo, no produce directamente sus medios de subsistencia, los compra, sino que bajo la forma de una mercancía particular, del hilado, por ejemplo, produce un valor igual al valor de sus medios de subsistencia o al dinero con que los compra. La parte de la jornada laboral utilizada por él a tal efecto será mayor o menor según el valor medio de los artículos necesarios para su subsistencia diaria y por ende según el tiempo de trabajo necesario requerido, término medio para la producción. Si un obrero necesita comida, casa, transporte, vestido, etcétera, 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 para mantenerse con vida durante un día, esa suma de valores que él tiene que adquirir en el mercado van a ser una proporción de lo que tienen que producir en una jornada laboral. Y puede ser mayor o menor esa proporción dependiendo de si esas cosas son muy caras o no. En la actualidad son carísimas y nuestros sueldos en muchos casos están por debajo de esos medios de subsistencia que tenemos que adquirir. Y mucha gente, por tanto, tiene que adquirir 2 o 3 trabajos. Y muchas familias, porque eso no se trata de una cuestión de supervivencia personal, como todos sabemos, no somos átomos flotando en la nada, somos gente que vive en núcleos sociales con padres, madres, hijos, tías, abuelas en una casa. Muchas veces una sola persona no se puede hacer cargo de todas esas personas que dependen de ella. Entonces, más de una persona tiene que salir a vender su fuerza de trabajo. Entonces, una familia dependerá de que muchos de sus miembros tengan sueldos y en muchos casos tengan más de un sueldo, únicamente para mantenerse con vida. Pero aquí estamos pensando en un caso ideal en el cual el salario de una persona es suficiente para mantener a esa persona, que es la única en su núcleo social, con vida durante un día. Si el valor de sus medios de subsistencia diarios representa promedialmente 6 horas de trabajo objetivadas, para producirlo, de 6 horas de trabajo objetivadas, el obrero tendrá que trabajar, término medio, 6 horas para producirlo. Si en vez de trabajar para el capitalista lo hiciera para sí mismo, por su cuenta, y si las demás circunstancias fueran iguales, el obrero tendría que trabajar promedialmente, como siempre, la misma parte alícuota de la jornada para producir el valor de su fuerza de trabajo, adquiriendo así los medios de subsistencia necesarios para su propia conservación o reproducción continua. Si ustedes tienen una parcela de tierra de la cual viven, de la cual sacan la comida de todos los días, pues cada día van a tener que trabajar en esa parcela de tierra el equivalente en tiempo a los productos que sean necesarios para su consumo y su mantenimiento. Pero como en la parte de la jornada laboral en la que produce el valor diario de la fuerza de trabajo, digamos 3 chilindres, se limita a producir un equivalente al valor de esa fuerza, ya pagado el capitalista, y como por ende el valor recién creado no hace más que sustituir el valor del capital variable adelantado, esta producción de valor se presenta como mera reproducción.
Es por eso que a la parte de la jornada laboral en la que se efectúa esa reproducción la denomino tiempo de trabajo necesario, y al trabajo gastado durante la misma, trabajo necesario. Necesario para el trabajador, porque es independiente de la forma social de su trabajo. Necesario para el capitalista y su mundo, porque estos se basan en la existencia permanente del obrero. Aquí hay una nota al pie, en la nota 29, donde Marx dice, tenemos que distinguir entre dos usos del mismo término. El término trabajo necesario, ya lo habíamos visto en el pasado, como el tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía tipo en una rama industrial particular en un momento determinado del desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, cuánto me toma producir un iPad, si ustedes quieren. Sin embargo, ese es un uso del término. Aquí estamos haciendo un uso distinto del término. Trabajo necesario significa, en este momento del análisis, el trabajo necesario para mantener con vida a la gente que está trabajando de hecho. Y manteniéndolos con vida, manteniendo andando el capital. Entonces, hay que distinguir esos dos términos. Bueno, ese mismo término en su doble uso. Esa es una cuestión puramente técnica y según Marx, ninguna ciencia técnica, ninguna disciplina técnica se escapa de ese tipo de ambigüedades. Por eso es importante tener siempre en mente esta distinción. El segundo periodo del proceso laboral, que el obrero proyecta más allá de los límites del trabajo necesario, no cabe duda de que le cueste trabajo, gasto de fuerza laboral, pero no genera ningún valor para él, es para el capitalista. Genera plusvalor que le sonríe al capitalista con todo el encanto cautivante de algo creado de la nada. De nuevo, recordemos, no creado de la nada absoluta, creado de la nada relativa. Llamo a esta parte de la jornada laboral tiempo de plus trabajo y al trabajo gastado en el plus trabajo, surplus labor, ¿no? Esta parte de la jornada laboral es tiempo de plus trabajo y al trabajo gastado en el plus trabajo. Entonces ya tenemos plus valor, tiempo de plus trabajo y plus trabajo, tres categorías distintas. Así como para comprender el valor en general, lo decisivo es concebirlo como mero coágulo de tiempo de trabajo, como nada más que trabajo objetivado. Para comprender el plusvalor, es necesario concebirlo como mero coágulo de tiempo de plus trabajo, como nada más que plus trabajo objetivado. Entonces aquí estamos en un momento donde el análisis se vuelve relativo. El valor en general es el trabajo, tiempo de trabajo puesto en un objeto. El plusvalor es el tiempo de trabajo necesario en una jornada laboral para exceder el valor del capital variable invertido en la producción de un producto. Entonces aquí estamos hablando en términos relativos, ya hacia el interior de una determinación concreta. Ya no estamos hablando en generalidades absolutas, sino en determinaciones, en concreciones específicas. Es solo la forma en que se expolia ese plus trabajo al productor directo, cómo se le roba al trabajador, lo que distingue las formaciones económico-sociales. De esto es un poco de lo que hablé el martes pasado en el seminario de Yankel, cómo se diferencia las formas económico-sociales del pasado, se diferencian del capitalismo en relación a los regímenes de propiedad vigentes, pero específicamente a, como dice Marx aquí, la forma específica en que ese plusvalor es apropiado por alguien y la gestión que ese plusvalor lleva a cabo. Entonces, si eso diferencia las diferentes formas de organización económico-políticas, económico-sociales, ¿cómo tendríamos que diferenciar el socialismo? El socialismo tendría que diferenciarse por la producción de plusvalor, es decir, el tiempo de plus trabajo empleado por una sociedad, la forma en que ese plus trabajo es apropiado por alguien y la forma en que se gestiona ese plusvalor. Esos factores cruciales en nuestro análisis son aquello en lo cual tendríamos que estar pensando
cuando hablamos de socialismo. Socialismo no es si el Estado hace muchas cosas. Es como ese meme de Richard Wolff. ¿Qué es socialismo? El socialismo es cuando el Estado hace cosas. Mientras más cosas hace el Estado, más socialista es. Y cuando el Estado hace todas las cosas, eso es comunismo. Bueno, eso es un chiste que hace Richard Wolff, porque es absurdo pensar en esos términos. Lo que nos interesa a nosotros, como gente que está investigando científicamente, dialécticamente, una forma de organización social, es producción de plusvalor, gestión del plusvalor, apropiación de plusvalor. Esas son las cosas que nos deben interesar, como si somos marxistas y en este momento, como gente que estamos en un club de lectura, estamos ensayando un pensamiento marxista, eso es lo que tenemos que tener en mente. Ya si después queremos impugnarlo, somos libres de serlo. Por ejemplo, la sociedad esclavista se diferencia en esto de aquella que se funda en el salario, en el trabajo asalariado. Como el valor del capital variable es igual al valor de la fuerza de trabajo adquirida con él, y como el valor de esa fuerza de trabajo determina la parte necesaria de la jornada laboral, pero a su vez el plusvalor queda determinado por la parte excedentaria de la jornada laboral, tenemos que el plusvalor es al capital variable como el plus trabajo al capital necesario, o que la tasa de plusvalor P sobre B es igual a plus trabajo sobre trabajo necesario. Ambas proporciones expresan bajo formas diferentes la misma relación, una vez bajo la forma de trabajo objetivado, la otra bajo la forma de trabajo líquido. La tasa de plusvalor, por consiguiente, es la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital o del obrero por el capitalista. Boom, ¿no? Así sabemos cuánto jugo le sacan a nuestros huesos el patrón y sus achichincles, ¿no? Suponíamos en nuestro ejemplo que el valor del producto era capital constante de 410 libras, capital variable de 90 libras y capital de plus trabajo por 90 libras. Y el capital adelantado, 500 libras en total. Como el plusvalor es igual a 90 libras y el capital adelantado 500 libras, quien se atuviera al procedimiento habitual de cálculo llegaría al resultado de que la tasa de plusvalor a la que se confunde con la tasa de ganancia es de 18%. Esta cosa es fundamental. Se le confunde la tasa del plusvalor con la tasa de ganancia. No son lo mismo. Su cálculo, su ponderación es distinta. Pueden ustedes ir al libro tercero si quieren a ver cómo se calcula la tasa de ganancia, pero aquí estaremos pensando que sería del 18%. Porcentaje tan módico que conmovería al señor Carey y a otros armonistas, esos ideólogos de la burguesía. Pero en realidad la tasa de plusvalor no es plusvalor sobre capital global o plusvalor sobre capital constante más capital variable, sino plusvalor sobre capital variable. Por tanto, no 90 sobre 500, sino 90 sobre 90, es decir, 100%. Más del quíntuplo del grado aparente de explotación. Aunque en el caso dado no conocemos la magnitud absoluta de la jornada laboral ni el periodo del proceso de trabajo, día, semana, etc., ni tampoco el número de obreros que ponen en movimiento simultáneamente al capital variable de 90 libras, la tasa de plusvalor P sobre B nos muestra con exactitud por su convertibilidad en plus trabajo sobre trabajo necesario, la proporción recíproca entre las dos partes componentes de la jornada laboral. Es de 100%. He aquí, por tanto, 100% en nuestro ejemplo. He aquí, por tanto, que el obrero trabaja la mitad del día para sí mismo y la otra mitad para el capitalista. Es nuestro ejemplo gráfico que les ponía en la sesión acerca del subsunción formal y subsunción real, aquella barra que representa el capital valor global del producto. Aquí la vemos únicamente en forma matemática. Eso es todo.
El método para calcular la tasa de plusvalor es, en síntesis, el siguiente. Tomamos el valor global del producto y equiparamos a cero el valor constante del capital, que no hace más que reaparecer en aquel. La suma restante de valor es el único producto de valor generado efectivamente en el proceso de formación de la mercancía. Si el plusvalor está dado, lo restamos de ese producto de valor y encontramos así el capital variable. A la inversa, si está dado el último capital variable y buscamos el plusvalor, si ambos son conocidos, queda únicamente por efectuar la operación final, calcular la relación entre plusvalor y capital variable. Por sencillo que sea el método, parece conveniente ejercitar al lector parece conveniente ejercitar al lector mediante algunos ejemplos en este modo de ver poco usual para él y en los principios en que se funda. Ahora, Marx nos pone dos ejemplos aquí. Nos pone un ejemplo de el caso de la industria hilandera de Inglaterra en 1871, donde utiliza valores aproximados a lo que realmente sucedía en una hilandería inglesa promedio, y nos pone uno del caso de plusvalor en la tierra, ¿no? En tenencia de la tierra. No los voy a leer, porque de nuevo aquí Marx está utilizando unidades del sistema monárquico, y ustedes saben que yo soy un republicano y detesto a las monarquías en todas sus formas, incluso en sus unidades métricas. Entonces, éticamente me rehúso a leer estas formas imperiales de dominación, y también porque son complejas, ¿no? Entonces, gracias de ahí. Entonces, simplemente no los vamos a leer. Pero si ustedes quieren sentarse en su tiempo libre a llevar los cálculos paso a paso, háganlo. La verdad, es bastante útil para ver cómo funciona. Y además es muy interesante ver que Marx utiliza números más o menos aproximados de las industrias de su época para ver cómo funciona ese plusvalor, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, el cálculo de plusvalor o el cálculo de la tasa de plusvalor nos arroja cantidades tremendas, ¿no? El plusvalor que nos extraen a nosotros en nuestra época, donde podemos utilizar computadoras, es brutal. Y convendría, tal vez les pueda dejar en el Classroom algunos estudios acerca de la tasa de explotación. Ya algunos de ustedes me los han pedido y se los he mandado. Para que veamos más o menos cuánto es en la actualidad lo que ciertas ramas industriales nos extraen, ¿no? Ahora, número 2. Aquí termina nuestra exposición acerca del grado de explotación de la fuerza de trabajo. Número 2. Representación del valor del producto en partes proporcionales del producto mismo. Esta argumentación es un poco endiablada. Es un poco compleja. Entonces, lo que vamos a hacer es que le voy a pedir a alguien que nos lea en rápido esta parte, ¿no? Que más es cortita. Y si hay dudas, al final la discutimos, ¿no? Entonces, Dae, ¿te gustaría ayudarnos a leer? Está en el baño. Aarón, ¿quieres leer? Ok, va. Va, gracias. Representación del valor del producto en partes proporcionales del producto mismo. Retornamos al ejemplo que nos mostraba cómo el capitalista convierte su dinero en capital. El trabajo necesario de su hilandero asciende a 6 horas y el plus trabajo del mismo a otras 6, con lo cual el grado de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%. El producto de la jornada laboral de 12 horas es 20 libras de hilado con un valor de 30 chelines. No menos de 8 décimas partes del valor de ese hilado, 24 chelines, lo forma el valor de los medios de producción consumidos. 20 libras de algodón o 20 chelines, usos, etcétera, por 4 chelines. Valor que no hace más que reaparecer, son el capital constante. Los 2 décimas partes restantes son el valor nuevo de 6 chelines, surgido durante el proceso de hilar, y de los cuales la mitad reemplaza el valor diario adelantado en concepto de fuerza de trabajo, o sea, es el capital variable. Y la otra mitad constituye un plusvalor de 3 chelines. Como vemos, el valor global de las 20 libras de hilo se compone de esta manera.
Valor del hilo, 30 chelines, que es igual a 24 chelines de capital constante, más 3 chelines de capital variable, más 3 chelines de plusvalor. Como este valor global se representa en el producto global de 20 libras de hilo, es necesario que los diversos elementos de valor sean representables en partes proporcionales del producto. Si en 20 libras de hilado existe un valor de hilo de 30 chelines, tenemos que 8 décimas partes de ese valor o su parte constante de 24 chelines existirán en 16 libras de hilado. 13 y un tercio libras de esa cantidad representarán el valor de la materia prima, el algodón hilado o 20 chelines, y 2 más 2 terceras libras, 2 tercios de libra el valor de los materiales auxiliares y medios de trabajo, usos, etcétera, consumidos, o 4 chelines. Por tanto, 13 más un tercio de libras de hilado representan todo el algodón hilado en el producto total de 20 libras de hilado, la materia prima del producto total, pero nada más que eso. En ellas solo se encierran ciertamente 13 y un tercio libras de algodón al valor de 13 y un tercio chelines, pero su valor adicional de 6 2 tercios de chelines constituye un equivalente por el algodón hilado en las otras 6 2 tercios libras de hilado. Es como si a estas últimas se les hubiera arrancado el algodón y todo el del producto global quedara apelotonado en las 13 un tercio libras de hilado. Estas ahora no contienen, en cambio, un solo átomo del valor de los materiales auxiliares y medios de trabajo, ni del nuevo valor creado en el proceso de hilar. Del mismo modo, otras dos tercios libras de hilado en las cuales se encierra el resto del capital constante, 4 chelines, no contienen más que el valor de los materiales auxiliares, de 20 libras de hilado. 8 décimos del producto, o 16 libras de hilado, aunque desde el punto de vista físico considerados como valor de uso, como hilado, constituyan el resultado del trabajo de hilar a igual título que las partes restantes del producto. En esta interconexión no contiene ningún trabajo de hilar, ningún trabajo absorbido durante el proceso de hilado. Es como si se hubieran transformado en hilado sin necesidad de que alguien los hilase, y como si su figura de hilado no fuera más que simulación y fraude. En realidad, cuando el capitalista los vende por 24 chelines y con esta suma vuelve a comprar sus medios de producción, queda a la vista que las 16 libras de hilado no son más que algodón, uso, carbón, etcétera, disfrazados. A la inversa, las 2 décimas partes restantes del producto, o sea, 4 libras de hilado, ahora representan exclusivamente el valor nuevo de 6 chelines, producido en el proceso de hilar que duró 12 horas. A esa parte del producto se la ha despojado ya de todo el valor de las materias primas y medios de trabajo consumidos que se encerraba en ella, valor que queda incorporado a las primeras 16 libras de hilado. El trabajo de hilar, corporizado en las 20 libras de hilo, se concentra en 2 décimas partes del producto. Es como si el hilandero hubiera hecho 4 libras de hilado con aire o con algodón y con usos que por existir naturalmente, sin el concurso del trabajo humano, no añadirían al producto valor alguno. De las 4 libras de hilado en las que existe el producto de valor íntegro del proceso diario de hilar, una mitad representaría tan solo el valor que sustituye la fuerza de trabajo consumida y por tanto el capital variable de 3 chelines y las otras 2 libras de hilado no representan más que el plusvalor de 3 chelines. Como las 12 horas de trabajo del hilandero se objetivan en 6 chelines, el hilado, cuyo valor es de 30 chelines, se habrá objetivado en 60 horas de trabajo. Existen en 20 libras de hilado, de las cuales 8 décimas partes o 16 libras constituyen la concreción material de 48 horas de labor transcurridas con anterioridad al proceso de hilado, o sea, corresponden al trabajo objetivado en los medios de producción del hilado, y 2 décimas partes o 4 libras son, por el contrario, la concreción material de las 12 horas gastadas en el proceso mismo de hilar. Vimos antes
que el valor del hilado era igual a la suma del valor nuevo generado en su producción más los valores ya preexistentes en sus medios de producción. Ahora se ha puesto de manifiesto cómo es posible representar los elementos de valor del producto funcional o conceptualmente diferentes en partes proporcionales del producto mismo. Esta descomposición del producto, del resultado arrojado por el proceso de producción, en una cantidad de producto que solo representa el trabajo contenido en los medios de producción o parte constante del capital, en otra cantidad que equivale al trabajo necesario añadido en el transcurso del proceso de producción o parte variable del capital, y en una cantidad que, por último, que representaba únicamente el plus trabajo agregado en el mismo proceso o plusvalor, es algo tan sencillo como importante, y así lo pondrá de manifiesto su aplicación ulterior a intrincados problemas aún no resueltos. Momentos atrás, Bueno, consideramos... Sí. nada más aquí, este parrafito es básicamente el objeto de todo este análisis enrevesado entre libras y chelines y esas cosas asquerosas del Imperio Británico, ¿no? Descomposición del producto en una cantidad de producto que solo representa el trabajo contenido en los medios de producción, luego en otra que equivale al trabajo necesario añadido en el transcurso del proceso de producción, es decir, el capital variable, y por último, en una que representa el plus trabajo agregado. Lo que son valores se representan en el producto, ¿no? En la cantidad de elementos productivos. Entonces, eso es todo. Es básicamente lo que está haciendo Marx. Es una cuestión puramente técnica de cómo dividir o cómo llevar a cabo nuestro análisis sin incurrir en mistificaciones. Entonces, por favor, continuar. Momentos atrás considerábamos el producto global como resultado final de la jornada de trabajo de 12 horas, pero podemos asimismo acompañarlo a lo largo del proceso de su surgimiento y sin embargo seguir representando los productos parciales como partes del producto funcionalmente diferentes. El hilandero produce 20 libras de hilado en 12 horas. Por consiguiente, 2/3 en 1 hora y 13 1/3 en 8 horas. Lo que es, pues, un producto parcial del valor global del algodón hilado durante la jornada laboral completa. De igual modo, el producto parcial de la hora y 36 minutos subsiguientes es 2/3 libras de hilado y representa, por tanto, el valor de los medios de producción consumidos durante las 12 horas del trabajo. De la misma manera, en la hora y 12 minutos sucesivos, el hilandero produce 2 libras de hilado igual a 3 chelines, un valor en productos igual a todo el producto de valor que aquel crea en 6 horas de trabajo necesario. Finalmente, en los últimos 6/5 partes de hora, produce 2 libras de hilado, cuyo valor iguala al plusvalor producido por su plus trabajo de media jornada. Este tipo de cálculo le sirve para su uso casero al fabricante inglés, quien dirá, por ejemplo, que las primeras 8 horas o 2/3 de la jornada laboral ya cubrió el costo del algodón. Como vemos, la fórmula es correcta y en realidad es solo la primera fórmula trasladada del espacio en el cual se hallan yuxtapuestas las partes del producto terminado al tiempo, donde esas partes se suceden una a otra. Pero la fórmula también puede verse acompañada de ideas de naturaleza muy bárbara, particularmente en cabezas que están tan interesadas prácticamente en el proceso de valorización como teóricamente en tergiversarlo. Así, alguien puede figurarse que nuestro hilandero, por ejemplo, en las primeras 8 horas de su jornada laboral, produce o sustituye el valor del algodón, en la hora y 36 minutos siguientes el valor de los medios de trabajo consumidos, en la hora y 12 minutos sucesivos el valor de su salario, y que solo dedica al fabricante a la producción de plusvalor la celebérrima última hora.
Al hilandero se le impondría la carga de realizar un doble milagro: producir algodón, uso, máquina de vapor, carbón, aceite, etcétera, en el mismo instante en que hila con todos ellos, y convertir una jornada laboral de determinado grado de intensidad en 5 jornadas de igual índole. En nuestro caso, efectivamente, la producción de la materia prima y de los medios de trabajo requiere 24 sextas partes o 4 jornadas laborales de 12 horas. Y su transformación en hilado, otra jornada laboral de igual duración. La rapacidad cree en tales milagros y nunca faltan los psicofantes doctrinarios que los demuestren, como lo testigo un caso que ha alcanzado celebridad histórica. Muchas gracias, Aaron. ¿A qué se refiere Marx con esto de la última hora? Es una discusión teórica que se llevó a cabo en el siglo XIX, que en la actualidad ya no nos dice mucho, sinceramente. Yo jamás me he topado con nadie que intente como volver a retomar la argumentación de esa chingadera de la última hora, pero es, digamos, históricamente algo bastante interesante. Es de nuevo una forma en la cual la mistificación de las relaciones económicas adquiere un nivel de doctrina, un nivel de teoría o pseudo teoría científica, y que está representada históricamente, o Marx nos la representa históricamente con el caso del señor Senior, ¿no? El señor Senior, Nassau William Senior, eh, que vamos a ver muy rapidito únicamente para que sepan qué pedo con el señor Senior, pero no es algo que creo yo, que nos competa tanto en la actualidad. Entonces tampoco quisiera que nos detuviéramos tanto aquí, sobre todo para no retrasarnos demasiado el día de hoy. Entonces, Iván, ¿será que nos puedes leer este parrafito que tenemos enrollado en verde, por favor? Únicamente para ver quién es el señor Pablo, Senior que está involucrado aquí. Sí, ¿me dime. escuchas? Perdón, ahorita no puedo apoyarlos con la lectura, perdón. No te preocupes, no te preocupes. Ok, perdón. Hugo, ¿será que tú puedas? Claro. Muchas gracias. Ah, pero no lo alcanzo a ver bien. Dice, ¿una apacible mañana? ¿Desde ahí? Sí. Perfecto. Una apacible mañana del año 1836, Nassau William, senior, famoso por su sapiencia económica y su pulcro estilo y, en cierto sentido, el Clauren entre los economistas ingleses, fue convocado de Oxford a Manchester para aprender allí economía política en vez de enseñar desde su cátedra oxoniense. Ok, un segundo, Hugo. Sí. ¿Qué es esta cosa del Cloren? Cloren era el seudónimo de un escritor que es básicamente reorganizó las letras de su nombre para hacerse un nombre de escritor nuevo, pero que según nos informa Pedro Escaron en esa nota 97 bis, era un autor de novelas muy famosas, o sea, muy vendibles, eran como el best-seller de su época, pero por otra parte muy sosas, muy sin inspiración ni realmente creatividad pues notable, ¿no? Entonces aquí está diciendo, Nassau William Senior era un güey que escribía y vendía mucho, era famoso, pero realmente era medio soso en lo que escribía, ¿no? Entonces, por favor, Hugo, a partir de los fabricantes lo escogieron. Dice, los fabricantes lo escogieron como Adalidra, no, Adalid, para Adalid, luchar contra sí. Adalid, para luchar contra la recién promulgada Factory Act, Ley Fabril, bis 98, y la agitación aún más ambiciosa por las 10 horas. Con su habitual perspicacia práctica, habían advertido que el señor profesor wanted a good deal of finishing, requería una buena mano de pulimento. Ahora De sí, ahí, perdón. esta cosa de la Factory Act es una ley fabril de muchas tantas que se
aprobada en el siglo XIX en Inglaterra, pero es una ley fabril que, entre otras cosas, decía que la jornada laboral tenía que ser de 10 horas, ¿no? Entonces, ustedes entenderán que si ustedes fueran un capitalista en el siglo XIX y les dicen, güey, solo puedes mantener a tus obreros 10 horas en la fábrica, tú vas a decir, ¿qué? ¿Quieren verme en la calle? ¿Quieren hacerme pobre? ¿Quieren que vaya a quiebra? No, mamen. Entonces, esa es la agitación que produjo la ley Fabril, ¿no? Y aquí dice, los industrialistas sabían que Senior necesitaba una buena mano de pulimiento, que tenía que, pues, terminar de asentar sus ideas, ¿no? Entonces, Hugo, por favor, a partir de ahí, por favor. Sí, de ahí que lo hicieran venir a Manchester. El señor profesor, por su parte, engalanó estilísticamente la lección que le habían impartido los fabricantes manchesterianos. Y el resultado, dice, fue su folleto Letters of the Factory Acts as the Affects the Cotton Manufacture, Londres, de 1837. Aquí Gracias, podemos... ahí dejémosle por el momento. Entonces, el señor Senior escribió un folleto que se llama Notas en cómo la ley Fabril afecta a los pobrecitos, no manchen, que no están pensando en los industrialistas algodoneros de Londres en 1837. No, o sea, ¿cómo van a hacer que la gente trabaje menos? Estas personas se van a morir de hambre, por el amor de Dios. Eso es lo que está diciendo Senior. Ahora, ¿cuál es el argumento de Senior? Aquí Marx nos pone un extracto de esta carta que escribió Senior, que está súper enredada. La verdad es como incomprensible qué chingados estaba pensando este cabrón cuando escribió esta mamada. Pero hasta Marx pone aquí unos signos de exclamación como diciendo, ¿qué chingados? Pero por suerte Marx nos hace una traducción que tenemos aquí abajo, ¿no? Si ustedes quieren leer la carta original de Senior, háganlo. No les voy a decir que no lo hagan, como dato histórico está muy interesante, pero vamos a leer ahora la traducción a cristiano que Marx nos hace acá abajo, ¿no? La voy a leer rápido. Senior lo que está diciendo es lo siguiente. El fabricante ocupa diariamente a los obreros durante 11,5 horas o 23 medias horas. Adiós, Iván, cuídate. Ya se fueron 2 compañeros. Ya vamos a terminar de todos modos, entonces vamos a darle rápido a esta última parte, ¿no? Al igual que cada jornada laboral, el año de trabajo se compone de 11,5 o 23 medias horas, multiplicadas por la cantidad de jornadas laborales en el año. Esta es una jornada laboral por X cantidad de jornadas al año, ¿no? Esto supuesto, las 23 media horas laborales generan un producto anual de 115,000 libras. Media hora de trabajo produce una 23ª parte por 115,000 libras. 20 medias horas de trabajo producen 20 23avos por 115 libras, que es igual a 100,000 libras. Esto es, no hacen más que suplir el capital adelantado. Restan 3 medias horas de trabajo que producen 3 23avos por 115,000 libras, es decir, 15,000 libras. Esto es la ganancia bruta. Entonces, Senior nos diría que estas 3 23avos es donde se produce la ganancia. Todo el resto de la jornada laboral es únicamente la reproducción del valor o la conservación del valor del capital adelantado. Aquí en las 3 23avos horas es donde realmente está lo importante, dice Senior, al final de la jornada. Esto es la ganancia bruta. De estas 3 medias horas de trabajo, media hora de trabajo producen un 23avo por 115,000, es decir, 5,000 libras.
Es decir, produce solo el equivalente por el desgaste de la fábrica y de la maquinaria. Las últimas 2 medias horas de trabajo, o sea, la última hora de trabajo, producen 2/23 por 115,000 libras, que es igual a 10,000 libras. Esto es la ganancia neta. En el texto, Senior transforma los últimos 2/23 del producto en partes de la jornada laboral misma. Entonces, Senior básicamente lo que nos está diciendo, durante toda la jornada laboral, el productor directo, el capital, el trabajador, lo que está haciendo es conservar valores. Y en la última hora, ya al final de la jornada laboral, ahí es donde está la ganancia. Entonces, si la Factory Act nos quiere reducir la jornada laboral, se van a morir de hambre los productores algodoneros de Inglaterra en el siglo XIX, en 1871. ¿Cómo se les ocurre? Si ahí está la ganancia. Va, ok, señor. Ese es tu argumento. Y Marx dice entonces, si Senior hubiera sido realmente alguien con medio cerebro de por medio, hubiera respondido a esto de una manera distinta. Hasta se mofa aquí diciendo, y a esto llama análisis el profesor. No mames. Si dio crédito a la lamentación patronal de que los obreros desperdiciaban el mejor lapso de la jornada en la producción y por tanto en la reproducción o sustitución de valor de edificios, máquinas, bla, 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 todo el análisis era superfluo. Y hace aquí Marx un análisis ya científico con todo lo que hemos leído el día de hoy para mostrarle a los industrialistas algodoneros del siglo XIX por qué estaban equivocados y por qué Senior únicamente estaba expresando la ideología del modo de producción capitalista. No lo vamos a leer porque, de nuevo, es algo que atañe a una discusión muy específica que en la actualidad pues ya no tiene mucha cabida, pero ustedes lo pueden leer por sus partes independientemente, ¿no? Está muy interesante y simplemente repite en forma de ejemplo lo que hemos leído el día de hoy. Entonces, si ya nos quedó claro cómo la tasa de plusvalor representa una proporción entre capital variable y plusvalor, ya tenemos claro también cómo las partes del producto representan partes de los valores en juego y cómo el tiempo de trabajo necesario, o más bien el tiempo de trabajo para la producción de una mercancía, representa a sí mismo magnitudes iguales en porciones temporales iguales. Es decir, que en una hora se trabaja lo mismo que en la siguiente hora. Y la tercera hora va a tener la misma magnitud de valor que la primera y la segunda. Eso es básicamente lo que nos dice el argumento. Lo que estaría, el error en el cual estaría incurriendo Senior es pensar que esa última hora de la jornada laboral produce más valor que el resto de las horas que la anteceden. Y que en una hora se concentra una cantidad de valor magnífica, así, tremenda. Entonces Marx nos dice, si analizamos fríamente la circunstancia, lo que vemos es que durante un periodo de la jornada laboral lo que se hace es conservar los valores de los medios de producción a la vez que se está reproduciendo el valor del capital constante, y en otro periodo se está añadiendo un valor que no estaba contabilizado en la compra de estas mercancías, que es el plusvalor, y que a su vez va a retornar a las manos del capitalista en la forma de ganancia. Entonces, de nuevo, no lo vamos a leer porque es un poco extenso, es un poco complejo y demás, ¿no? Pero vamos a ir aquí a la conclusión. La fatal última hora, acerca de la cual habéis fabulado más que los quiliastas, milenaristas que esperaban el fin del mundo en el año 1000
y que se repitió en el 2000, si ustedes recordarán, que mucha gente estaba volviéndose loca porque en el 2000 iba a llegar el fin del mundo y la segunda venida de Jesucristo. Esos son los quiliastas. En torno al fin del mundo es all bosh, pura palabrería. Su pérdida a través de la Factory Act no os costará la ganancia neta, ni su pureza de alma a los niños de uno y otro sexo a los que utilizáis. Y aquí hace Marx una nota. Senior ha demostrado que la ganancia neta de los fabricantes, la existencia de la industria algodonera inglesa y la preponderancia de Inglaterra en el mercado mundial dependen de la última hora de trabajo. Eso es lo que está diciendo Senior. A su vez, el doctor Andrew Ure ha podido comprobar por añadiduría que los niños y muchachos obreros menores de 18 años, a los que no se retiene en la atmósfera moralmente tibia y pura de la fábrica, arrojándonos una hora antes al desamorado y frívolo mundo exterior, caen en las garras del odio, del ocio y la depravación, con grave riesgo para la salvación de sus almas. Y pone aquí un extracto del argumento de Ure, que es básicamente la traducción al lenguaje moral de lo que Senior está diciendo. Ure se encarga de apuntalar la idea de que los niños menores de 18 años tenían que estar en la fábrica porque ¿qué les va a pasar si no están invirtiendo su tiempo en cosas moralmente dignificantes como trabajar rodeados de polvillo de algodón y de polvillo de lino que les va a arruinar los pulmones en 30 años? Pobrecitos, van a estar afuera divirtiéndose. ¡Ah! Santo cielo, pobres niños, mejor los metemos a la fábrica 10 horas más, ¿no? Entonces, Marx se deshace del argumento de Senior y con un plumazo ya se ha deshecho también del argumento de Ure. Cuando suene realmente vuestra última horita, pensad en el profesor de Oxford, le dice Marx a los industrialistas ingleses del siglo XIX en la industria algodonera. Y ahora, señores, ojalá tenga el agrado de alternar con vosotros en un mundo mejor. Adiós. Como verán, el lenguaje que utiliza Marx en esa parte es muy irónico. Está hablando de un registro formal forzado y algo, ¿cómo se dice? Cínico, para decirles a los industrialistas, cuando les llegue su hora, cuando las masas obreras se levanten y los decapiten a todos en la plaza pública, pensad en el profesor oxoniense senior que les había prometido, que les había justificado la manutención, el mantenimiento de una jornada laboral extremadamente intensa, extremadamente larga, extremadamente extenuante, y por añadiduría, la presencia en las fábricas de niños, cuando de nuevo la clase obrera se levante en su contra. Y ahora, señores, me despido. Ojalá tenga el agrado de alternar con vosotros en un mundo mejor, en otra vida o en una época histórica distinta. Hasta luego. Y así dice Marx. Aquí terminamos con el argumento de Senior. Lo último para el día de hoy es ver qué es el plusproducto. Y eso es bien rapidito. Denominamos plusproducto, surplus produce, produit net, a la parte del producto que representa el plusvalor. Así como la tasa del plusvalor no se determina por su relación con la suma global de capital, sino con su parte variable, la magnitud del plusproducto no se establece por su relación con el resto del producto total, sino con la parte del producto en la que se representa el trabajo necesario, el trabajo en el cual el trabajador reproduce el valor de los medios de subsistencia necesarios para que se mantenga vivo otra jornada. Y del mismo modo que la producción del plusvalor es el objetivo fundamental de la producción capitalista, no es la magnitud absoluta del producto, sino la magnitud relativa del plusproducto, lo que mide el grado alcanzado por la riqueza. La suma del trabajo necesario y del plustrabajo, de los lapsos en que el obrero produce el valor sustitutivo de su fuerza de trabajo y el plusvalor, respectivamente,
constituye la magnitud absoluta de su tiempo de trabajo, la jornada laboral, el día de trabajo. Entonces, repito esta última parte. Del mismo modo que la producción del plusvalor es el objetivo fundamental de la producción capitalista, es decir, aquello a lo cual está enfocado, porque recordemos que el objetivo de la producción capitalista es conseguir esa diferencia de valor al final de la ecuación general del valor, aquella que tiene dinero de un lado, mercancía en el centro y dinero en el último término, con una ganancia, con un extra. No es la magnitud absoluta del producto, sino la magnitud relativa del plusproducto lo que mide el grado alcanzado por la riqueza. No es cuánto cuesta tu mercancía al final del día, sino cuánto cuesta esa mercancía en relación a ese producto producido durante un tiempo de trabajo que no le retorna al productor directo. Eso es todo, ¿no? Esa plusproducción es lo que le importa, así como el plus trabajo es el objetivo del capitalismo. Entonces, estas categorías que hemos desarrollado el día de hoy, plus trabajo, plus producto, tiempo de trabajo necesario y las otras que hemos visto, nos han clarificado varias cosas acerca de cómo funciona la producción capitalista. Y hemos visto ahora cómo medir el grado de la explotación del trabajo. Aquello que llamamos tasa del plusvalor es la proporción existente entre el plusvalor sobre el valor del capital variable. Esa división, esa fracción que se nos expresa a nosotros en una proporción porcentual, una cantidad porcentual, es lo que llamamos tasa del plusvalor, que sería el ritmo a la cual el plusvalor se va produciendo a lo largo de la producción capitalista. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Y bueno, el día de hoy solo quedamos nosotros, Dae, Aarón y Hugo, y su servidor. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, compañeros, algo que quieran comentar, platicarnos, son bienvenidos a hacerlo. También si ustedes creen que algo de lo que nos saltamos vale la pena retomar, háganlo por favor. Decidí saltarnos esos pedacitos porque creo que hay discusiones ricas, pero que no serían más que tal vez dificultar un poco la comprensión del punto central de este capítulo, que quería que viéramos en breve para pasar a las siguientes partes de esta sección. Entonces, venga, creo que Hugo quiere conversar con nosotros, ¿no? Sí, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. La verdad es que muy interesante todo lo que se menciona acerca del plusvalor, del plus trabajo y el plus producto, ¿no? Pero realmente sí creo que es una dialéctica muy hegeliana, ¿no? Desde mi punto de vista, el plusvalor, el plus producto también, pues prácticamente es algo no, o sea, lo ve uno desde la apariencia, ¿no? En el ramo de la esencia de este capital, ¿no? Porque si uno lo ve desde el punto de vista del ser, pues se ve desde un ángulo diferente, ¿no? Yo creo que sí, es importante, yo creo que mencionar esto, porque muchas veces cuando hablamos de plus valor o plus trabajo o plus producto, pues muchas veces es algo que es al final entra dentro de una fenomenología, ¿no? Y prácticamente esto, pues es lo que no permite muchas veces ver lo que realmente son las cosas, ¿no? Me tocaba en la semana hablar con una persona que es economista, ¿no? Acerca del plus trabajo, del plus valor, ¿no? Y él decía, ¿no? Que realmente no era como tal
hablábamos de verlo como, pues, como un fenómeno, ¿no? Que no es nada honesto para un trabajador, ¿no? Entonces él decía que no era un robo, ¿no? Porque pues realmente al momento de que se tenía un salario y al momento de que se estaba pagando, ¿no? Pero realmente eso no lo vemos, ¿no? De una manera muy clara. Yo creo que cuando uno empieza a ver el tema de la doctrina de la esencia, hablando desde Hegel, ¿no? Y más que Marx, pues toda la dialéctica, pues realmente es una dialéctica hegeliana, ¿no? O sea, realmente esto se basa en la doctrina de la esencia, ¿no? Y cuando tú empiezas a hablar con personas, por decirlo, con un economista, pues ellos lo ven desde la inmediatez, ¿no? Bueno, yo así lo veo, ¿no? Y que todo este despliegue lógico que va creando el plusvalor, pues prácticamente no se ve a la luz, ¿no? No se ve realmente lo que es, ¿no? Y para más o menos desmenuzar algo, teníamos el ejemplo, ¿no? Bueno, yo le ponía el ejemplo en aquel entonces a esta persona de que era más o menos como ver el arco iris, ¿no? Realmente ver el arco iris, pues realmente es un fenómeno, ¿no? No es el ser como tal, ¿no? De lo que nosotros vemos, ¿no? Y muchas veces esa apariencia o eso que se da a notar, ¿sí? Realmente no es el ser como tal, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo complejo del análisis que nos hace Marx aquí en este despliegue que está haciendo por el capital, ¿sí? Y el plusvalor, que realmente muchas veces, aunque no lo expliquen o no lo digan, pues muchas veces no tenemos los elementos, ¿no? O la forma de cómo verlo, ¿no? De cómo entenderlo. Porque realmente ver un fenómeno de apariencia, como lo que mencionaba del arco iris, no nos damos cuenta que realmente la verdad, él no es un ser, ¿no? No es la doctrina del ser ver un arco iris, ¿no? Sino realmente es ver un fenómeno, ¿no? Ver una apariencia, ¿sí? Y nosotros podemos pensar que es un ente, ¿no? Pero realmente bueno, no lo podríamos mencionar así, ¿no? No sé si quede un poquito claro lo que estoy mencionando o si realmente aporte algo lo que les estoy comentando. Gracias, Hugo. La verdad sí creo que tiene ahí algo muy relevante lo que dices, porque por supuesto, Marx no lo pone en al frente de la argumentación, pero está en juego siempre todo lo que tú mencionas, ¿no? Desde el comienzo del capítulo. Y yo tampoco hice mucho énfasis porque quería que viéramos el capítulo en su exposición, pero cuando Marx comienza, empieza diciendo, cuidado con no calcular la tasa del plusvalor poniendo plusvalor sobre capital global. Si hacemos esto, nos da una proporción bien chiquita. Marx pone 18%, que no es para nada la tasa de explotación. Si hiciéramos eso, y eso es como el espacio en el cual Marx está metiendo todo el libro tercero, lo que estaríamos haciendo es calculando la tasa de ganancia, que es aquello que el capitalista ve en la apariencia económica, ¿no? Cuando nosotros vemos el libro tercero y vemos la ganancia, Marx nos empieza a decir, en el libro primero vimos la producción directa, en el libro segundo vimos la circulación y en el libro tercero vamos a ver la unidad de los dos procesos. Esta unidad es como se nos presenta en la conciencia cotidiana a los actores económicos. Entonces lo que vamos a ver aquí es algo que es casi idéntico a lo que tenemos en nuestras mentes cuando estamos en la apariencia económica, estamos en el punto más superficial del capital, bueno, de la sociedad capitalista, de nuestro mundo social. Y por eso la ganancia es lo primero en lo cual se fija el capitalista. Y esa ganancia es esa proporción entre capital, plus valor sobre capital global. Y eso nos da la ganancia, ¿no? Que es a lo que le importa al capitalista. Pero por supuesto, si nosotros vamos al fondo de la cuestión, como Marx nos está obligando a hacer en este momento en el libro primero, lo que tenemos que observar es el plusvalor sobre el capital variable, porque solo así vemos realmente cuánto jugo le están sacando al trabajador durante la jornada. Cuando lo vemos de esta forma, y Hugo también había hecho esta
precisión la sesión pasada, o hace 2 sesiones me parece, nos presenta una cuestión ética o moral muy inmediata, que es aquella en la cual durante la jornada laboral se produce más valor del que regresa al trabajador. Y nos crea una indignación profunda el pensar que nos están utilizando sin darnos una debida retribución. Como esto está en el fondo, como es producto de un proceso de análisis y por lo tanto de una investigación dialéctica, a nosotros se nos presenta en su crudeza absoluta. Pero si nos quedamos en la superficie del problema, si nos quedamos únicamente en la cuestión de la ganancia, en la cuestión del salario, bueno, el salario no, pero en la cuestión de la retribución al obrero, la pura apariencia moral de este proceso, o la apariencia moral que crea el proceso mismo, esa ideología, a nosotros nos va a ser totalmente justificable que el capitalista se apropie de una porción de trabajo, de una porción de producto, siempre y cuando le otorgue un pedacito al trabajador, ¿no? Le arroja los huesos, le arroja el pellejo y dice, conténtate con eso, ya tienes algo, ¿no? Entonces ya hay justicia. Mientras que si nosotros vemos científicamente la cosa, descubrimos esa injusticia o nos hace sentir esa injusticia, ¿no? Esto, como dices tú bien, Hugo, está relacionado directamente con el método dialéctico. Para empezar, el método dialéctico es lo que nos permite observarlo, porque el método dialéctico es lo que nos permite justamente disgregar las categorías para ver el movimiento real de los elementos en juego. Eso ya lo hemos estado viendo durante todo el club de lectura, pero aquí es donde realmente se hace evidente el valor, el rendimiento teórico de esta dialéctica. Por otro lado, esto que tú dices acerca de la esencia y el ser es muy importante, pero yo sí metería ciertas precisiones. En la ciencia de la lógica, la primera parte, ese es ya Hegel, ¿no? La primera parte es la doctrina del ser. Y ahí Marx, más bien Hegel, se dedica a ver todos los aspectos determinados de los seres particulares. Entonces ve cosas como la cantidad, la magnitud, todas esas cosas que podemos decir de un ser en particular. De esta taza, de esta cinta adhesiva, todo esto tiene un número, tiene un tamaño, tiene una forma, tiene una determinación particular que lo hace único, digamos. Pero el capital no es una cosa, ni siquiera es un conjunto de cosas. El capital es un proceso, es una relación social que se da específicamente entre productores, pero que adopta la forma de relación entre cosas. ¿Dónde está la cosa esencial? O sea, la cuestión esencial está en cómo esa multiplicidad se reúne en una unidad sin perder su carácter múltiple y por lo tanto siendo contradictoria. Esas diferentes formas en las cuales el capital se va presentando, capital constante, capital variable, plus trabajo, plus valor, todos estos elementos particulares que hemos estado analizando, conforman en última instancia a la totalidad del capital, a esa unidad del capital, pero están ligadas por un mismo, digamos, hilo esencial que las pone a todas en el mismo movimiento, en el mismo funcionamiento, en el mismo mecanismo que está en acto constantemente, ¿no? Sin embargo, como Hugo bien dice, si nos quedamos únicamente en la perspectiva del ser, en la perspectiva de las cosas determinadas, vamos a tener una representación distorsionada de las cosas. Ahí, cuando nos quedamos en el ser, es que nosotros creamos esta ilusión de que el capital es el medio de trabajo, ¿no? Es la computadora frente a la cual estoy llenando hojas de Excel todo el santo día. O es el capitalista que me explota. O es el dinero que está en el banco. Pero siempre es cosas muy particulares. Tenemos que verlo en su unidad esencial para acceder a esta comprensión
a este modo de entendimiento en el cual el capital no son cosas específicas, sino son relaciones sociales entre personas. Si únicamente lo vemos como en la esfera del ser, como cosas determinadas, como ahora sí cosas, como elementos inorgánicos, ahí ya nos perdimos y ya no tenemos de vista las cosas. Sin embargo, cuando tú mencionas lo del fenómeno, Hegel es muy cuidadoso a la hora de hablar del fenómeno y específicamente en la fenomenología del espíritu, ¿no? La fenomenología se llama fenomenología, es una cuestión sobre cómo aparecen los fenómenos. En la fenomenología hay un momento muy, muy interesante que se da al final del primer apartado. Ese apartado se llama, bueno, ese final se llama fuerza y entendimiento, que es además uno de los apartados así complejos, donde Hegel se gana a pulso la fama de ser difícil, ¿no? La fama de oscuro. Y lo que nos está diciendo Hegel ahí es básicamente que cuando nosotros ya hemos considerado la certeza que obtenemos a partir de nuestro enfrentamiento con las cosas empíricas, y ya hemos considerado también la certeza que obtenemos cuando vemos las cosas de manera relativa, nosotros empezamos a considerar entonces que las cosas son múltiples y tienen diferentes apariciones. Entonces lo que ocurre es que se crean tensiones, lo que llama tensiones entre fuerzas. Entonces hay una fuerza que dice, yo necesito a otra fuerza frente a la cual voy a crear tensión. Y esa tensión se va multiplicando entre muchísimos polos que se van agarrando uno de los otros. Y esos polos en tensión crean la aparición de un fenómeno. Finalmente, fenómeno viene de la raíz griega phenomenon, que significa aquello que aparece. Finalmente se nos aparece algo que no es un aspecto determinado del ser, sino que está constituido de múltiples aspectos del ser, todos ellos en tensión, en una compleja interrelación de cosas que nos hace aparecer algo que no está en el nivel empírico, puramente sensible de las cosas, sino ya está, en palabras de Hegel, en un nivel suprasensible, para el cual necesitamos entendimiento. Solo a partir de la actividad mental, de la actividad, de la actividad cognitiva, epistémica de nuestro cerebro, de nuestro espíritu en este caso, o de nuestra conciencia más bien, es que nosotros podemos acceder al entendimiento de estas cosas fenoménicas, que no por ser fenómenos es que sean inesenciales o que sean falsos. Más bien, lo esencial se aparece en el fenómeno, pero el fenómeno como primer momento de aparición de la esencia es algo que hay que remontar para ver cómo ese fenómeno representa también a su vez algo que le antecede o que le subyace, algo que está más en el fondo. Entonces no es que sea por sí mismo falso, eso es muy importante, sino que su porción de falsedad, su porción de no verdad, está en el hecho de que el fenómeno tiene que ser también atravesado para ir hacia aquello que lo produce, que en última instancia no es juegos de fuerzas, sino juegos de voluntades, de conciencias, que al encontrarse unos con otros, empiezan a producir algo que está más allá de ellos. Entonces el fenómeno ya no es juego de seres independientes que están dentro de ellos, es juego de conciencias que están produciendo en su interacción cosas que les superan a sus propios niveles determinados de ser. Esas cosas que están superando sus niveles determinados de ser, ya desde el punto de vista de conciencias en juego, van a ser espíritu, religión, moral, todas estas cosas suprasensibles que son objeto puramente de la filosofía, que no se pueden estudiar con ciencias empíricas, que requieren de nosotros una cierta modalidad del entender para dar cuenta de cómo la moralidad es algo que ocurre
no en la interacción entre persona y persona, sino en la configuración misma de un momento histórico, de una sociedad dada, de un encuentro entre sujetos que están compulsoriamente obligados a estar unos con otros. Aquello que Kant llamaba tan poéticamente la irascible, ¿cómo se llama? La irascible socialidad del sujeto o algo similar. Ese hecho de que no podemos estar solos, pero tampoco podemos estar juntos, y en esa tensión se crea todo nuestro mundo social, porque de ahí emanan las leyes y las diferentes concepciones de nuestras prácticas sociales. Ahí está el fenómeno. Pero ese fenómeno se asienta en el hecho de que estamos juntos, en el hecho de que no podemos estar solos. Y no podemos estar solos porque nos requerimos unos a los otros todo el puto tiempo. Ahí es donde está la cuestión, ¿no? Me gustó muchísimo tu participación, Hugo, porque sí le da aquí a la cuestión dura, ¿no? Porque estamos absolutamente necesitados de los demás. Es que el capitalismo, como el aprovechamiento, como el lucro sobre esa necesidad de los otros, a partir de una asimetría fundamental entre quienes tienen los medios de producción y quienes no tienen medios de subsistencia, es posible. Ahí se da un ámbito de lo irracional, de lo injusto, de todo lo que subvierte la apariencia moral de este momento histórico, pero justamente porque hay una necesidad esencial de nuestra interrelación como base de todo fenómeno. Si hay un fenómeno, siempre que veamos un fenómeno, podemos estar seguros de que hay una interrelación, porque es necesaria. Y la necesidad de esa interrelación entre conciencias que lo conforman es donde se abre la posibilidad del abuso por parte de los involucrados. También por eso Hegel, justamente en ese momento, es donde introduce la figura del siervo y el amo. La figura en la cual una conciencia necesita a otra conciencia, pero en vez de reconocerse recíprocamente como iguales, una domina a la otra, la oprime y la obliga a llevar a cabo el trabajo que este amo no quiere llevar a cabo. Entonces el siervo se vuelve un medio para los fines del amo. Y esa distancia que se crea es justamente esa injusticia que en Hegel tiene sentido puramente o netamente epistémico, lógico, epistemológico si se quiere, pero que en Marx va a adoptar, como ya hemos hecho la inversión materialista, aquella que no ve en el movimiento real el movimiento del concepto, sino el movimiento de los sujetos que están involucrados en el mundo real, va a adquirir ahora una dimensión económica o económico-política. Entonces, ahí, en las constituciones de esos fenómenos, es como dices Hugo, donde se hace presente la cuestión esencial, la cuestión de la necesaria y recíproca necesidad de los sujetos que conforman finalmente sociedades, ¿no? Entonces, muchas gracias, Hugo. Estuvo buenísima la participación. No sé si tú, Dae o Aarón quieren hacer una última participación. Si no, ya nos podemos retirar el día de hoy. No, sí, gracias a ti, Pablo. Y otra de las cosas importantes que creo que puede aportar a toda esta intervención que nos haces el favor de regalarnos o de aportarnos, también sería ver en este fenómeno, ¿no? Cómo realmente es una negación de la negación, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Muchas veces, cuando ya no vemos en ese mundo de inmediatez, y cuando ya vemos en este análisis ya por encima de esta inmediatez, ¿verdad? Como tú lo mencionabas, muchas veces es donde a nosotros se nos hace complejo, ¿no? Asimilarlo. Lo digo muy en lo personal, ¿no?
porque ahorita se me viene una nota que leí apenas de un libro que decía, ¿no? Es Javier Xirau, me parece, y en las páginas 32 a la 33 menciona, ¿no? Que la vida pues realmente es esto, ¿no? Es un movimiento, y en este movimiento o en estos despliegues de movimiento siempre va a existir la igualdad y la desigualdad, ¿no? O sea, realmente una depende de la otra, ¿no? Y esas son yo creo que las cosas que tú nos mencionas, no las cosas, sino estas energías o estas fuerzas que tú mencionabas, ¿no? Que muchas veces se van interrelacionando y que van generando estos fenómenos, ¿no? Realmente yo pienso que es ahí, ¿no? Donde tenemos que tener un análisis más en lo suprasensible, como lo mencionabas hace rato, ¿no? Porque muchas veces no nos explicamos, ¿no? No nos explicamos cómo nosotros podemos interpretar estos fenómenos, ¿sí? Y en estos fenómenos realmente pues está el análisis, ¿no? De lo que no se ve a los ojos, por así decirlo, ¿no? Muchas veces con los ojos no podemos ver este tipo de cosas, ¿no? O de entes, y como bien mencionas, ¿no? O sea, al final todo este despliegue lógico se va dando en este sistema, porque realmente Hegel lo que maneja son sistemas, ¿no? Son estos procesos lógicos de los cuales van siendo determinándose por estas fuerzas y van haciendo todos estos fenómenos, llamémoslos sociales, económicos, políticos, como lo enmarca en este caso Marx, ¿no? Entonces, sí se me hace muy interesante, porque en este despliegue lógico que hablamos acerca del plusvalor, pues nosotros nos podemos dar cuenta, ¿no? De esa desigualdad, de esa injusticia o de esa justicia al mismo tiempo dada, ¿no? Pero al final, tanto la justicia como la injusticia, al momento de tener esta interrelación, pues pueden surgir estos fenómenos, los cuales a simple vista no se pueden ver, ¿no? Pero ya con este análisis yo creo que van clarificando todos estos movimientos. Muchas gracias, Hugo. Entonces aquí con esta última participación le damos fin a la sesión del día de hoy. Les quiero agradecer a ustedes que nos acompañan el día de hoy y a los compañeros que por desgracia no llegaron hasta el final de la sesión. Y pues nos vemos la próxima para seguir leyendo. La próxima sesión vamos a leer el capítulo 8. Déjenme les digo cuál es. Es el capítulo de la jornada laboral. La jornada laboral es un capítulo largo, entonces vamos a tener que ver cómo leerlo. También es un capítulo muy histórico, entonces tal vez convendría hacer más bien como un resumen. Ya iremos pensando cómo lo vamos a hacer, pero por el día de hoy tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y nos estamos viendo. Abrazos. Gracias, Pablo. Igual abrazos a todos. Buen fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana.